Buenos días. Aquí voy a presentar el video de la etapa del programario etapa 2 corregido. Aquí con su compañero Exael Emiliano Díaz Rodríguez. Primero tenemos el problema 6.75, que es considera las dos ondas que aparecen a continuación, las cuales representan dos radiaciones electromagnéticas. Como inciso A, tenemos cuál es la longitud de la onda A y de la onda B. Como inciso B, cuál es la frecuencia de la onda A y de la onda B. Y como inciso C, tenemos que identificar qué regiones del espectro electromagnético pertenecen a estas ondas. Primero, ¿cuál es la longitud de la onda A y de la onda B? Ok. Longitud de onda de la radiación electromagnética de A es 1.6 por 10 a la menos 7 entre 4. Tenemos 4 periodos, creo que se llaman, no recuerdo bien. En plan, tenemos entre cresta y entre valle y valle tenemos 4. Y como resultado nos da 4 por 10 a la menos 8 metros. Longitud de la radiación electromagnética de B es 1.6 por 10 a la menos 7 entre 2, que tenemos dos ciclos. Tenemos un ciclo aquí y un ciclo acá. Entonces, esta operación nos da como resultado 8 por 10 a la menos 8 metros. En el inciso B tenemos la frecuencia de la onda A y de la onda B. Frecuencia es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. Entonces, para sacarla de la radiación electromagnética A, la frecuencia sería velocidad de la luz. En este caso serían 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre la longitud de onda, que en este caso es 4 por 10 a la menos 8. Y esto como resultado nos da 7.5 por 10 a la 15 segundo a la menos 1. Y como frecuencia de la radiación electromagnética de B, tenemos 3 por 10 a la 8 metros por segundo entre 8 por 10 a la 8. Y como resultado nos da 3.75 por 10 a la 15 segundos a la menos 1. Y ahora toca identificar. Aunque aquí en la imagen parecen que son radiaciones que están muy distantes, la realidad es que con los resultados obtenidos obtuvimos que ambas se encuentran en el espectro de ultravioleta, ¿no? Que es más o menos como de 10 a la 15 aproximadamente a 10 a la 16 metros. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el siguiente problema. El problema 7.11.12, nos dice, con frecuencia el superóxido de potasio, que tiene una fórmula KO2, se usa en máscaras de oxígeno como las que utilizan los bomberos, debido a que el superóxido de potasio con CO2 reacciona para liberar oxígeno molecular. Los experimentos indican que 2 moles de superóxido de potasio sólido reaccionan con un mol de CO2 gaseoso, y esto pues nos da carbonato de potasio y oxígeno molecular u oxígeno diatómico, oxígeno gaseoso. Hay que escribir una ecuación para balancear estas reacciones. Ok, hay que indicar cuáles se oxidan y cuáles se reducen, indicar el número de oxidación de cada átomo y qué masa de superóxido de potasio se necesita para consumir 18 gramos de CO2 y cuánta masa de CO2 se produce. Primero hay que balancear la ecuación. A pesar de que dice que 2 moles de superóxido, ¿sí? El superóxido reacciona con un mol de CO2, esta ecuación no está balanceada, no está congruente, entonces hay que balancear. ¿Cómo la balanceamos? Multiplicando por 2 S2 y el 1 que nos escribe, que el 1 de un mol de CO2, multiplicarlo por 2 también, y nos queda como resultado que 4 moles o moléculas de superóxido de potasio reaccionan con 2 moléculas o moles de dióxido de carbono para dar 2 moléculas de carbonato de potasio, 2 moléculas o 2 moles, más 3 moléculas o moles de oxígeno molecular, oxígeno diatómico, oxígeno gaseoso. Ok, primero, ¿cuáles se oxidan y cuáles se reducen? El único que se reduce es el oxígeno.
El potasio y el carbono mantienen sus estados de oxidación. El oxígeno se reduce debido a que en el superóxido de potasio tiene un estado de oxidación, es -1, en sí es O2 -1 menos. Entonces, tiene estado de oxidación 1, nada más. Ya en el carbonato y en el oxígeno molecular, bueno, en el oxígeno molecular también se reduce, porque llega a un estado 0, entonces se reduce. Y en el carbonato se oxidan a -2, de -1 a -2. Y el potasio y el carbono mantienen su estado de oxidación, el carbono +4 y el potasio 1. ¿Ok? El número de oxidación, como podemos decir, el potasio siempre va a ser +1. El oxígeno del ion superóxido es O2 menos 1, una carga negativa. Oxígeno del ion carbonato es -2, siempre va a ser así. Carbono del dióxido de carbono +4, carbono del ion carbonato +4 también. Y del oxígeno molecular, una carga 0. ¿Ok? ¿Cuál es la masa de superóxido de potasio necesaria para consumir 18 gramos de CO2? ¿Y cuánta masa de oxígeno molecular se produce durante esta reacción? Ok, primero, gramos de superóxido de potasio. Tenemos que 18 gramos, con 18 gramos de dióxido de carbono, perdón, hay que pasarlo a moles. Entonces obtenemos que un mol de carbonato de dióxido de carbono son 44 gramos de dióxido de carbono. Entonces aquí cancelamos unidades, gramos con gramos se va y nos quedan moles. Procedemos ahora con la ecuación que tenemos aquí. Los cálculos estequiométricos nos dicen que 4 moles de superóxido de potasio reaccionan con 2 moles de dióxido de carbono. Cancelamos moles y nos va a quedar moles de superóxido de potasio, pero tenemos que pasarlo a gramos porque nos pide masa. Entonces obtenemos que 72 gramos de superóxido de potasio es un mol de esta sustancia. Entonces cancelamos mol con mol y nos quedan 58.9 gramos de superóxido de potasio. Ahora, para los gramos de oxígeno, tenemos lo mismo, 18 gramos de CO2. Y igual, convertirlo a moles, se van gramos con gramos, moles, nos quedan moles de CO2. Y ahora, para realizarlos exactamente igual, los cálculos estequiométricos, tenemos que 3 moles de oxígeno molecular son producidos por 2 moles de dióxido de carbono. Se cancelan moles de dióxido de carbono y ya nos quedan moles de oxígeno molecular. ¿Qué pasa aquí? Que nos dice la masa. Entonces tenemos que convertirlo a gramos. En este caso tenemos que 32 gramos de oxígeno molecular, no confundir con oxígeno diatómico, son 32 gramos. El oxígeno diatómico es 16, pero recordemos que el oxígeno molecular son 2 oxígenos que se juntaron para cumplir el octeto. Entonces son 2, 16 por 2, 32 gramos de oxígeno molecular. Es un mol de oxígeno molecular. Y como resultado de todo esto, bueno, se cancela mol con mol, nos queda gramos de oxígeno, nos queda 19.63 gramos de oxígeno molecular. Esto sería todo por esta etapa. Muchas gracias por escuchar.